En lo profundo de un pequeño pueblo en las montañas de México, había una historia que los lugareños susurraban con temor y reverencia sobre las almas perdidas que vagaban por los senderos antiguos y los bosques sombríos que rodeaban la comunidad. Según la leyenda, durante la época colonial, un joven llamado Mateo se enamoró perdidamente de Ana, la hija del hacendado más rico del pueblo. Su amor era prohibido por las diferencias sociales que lo separaban. Mateo era un campesino pobre, mientras que Ana estaba destinada a casarse con un hombre adinerado y poderoso. Desesperados por estar juntos, Mateo y Ana se encontraban en secreto en las noches oscuras y silenciosas, escondiéndose entre los árboles del antiguo cementerio del pueblo. Allí, prometieron su amor eterno y soñaron con un futuro donde no existieran barreras ni diferencias sociales que los separaran. Pero su romance clandestino no pasó desapercibido. Una noche, el padre de Ana los descubrió juntos en el cementerio, planeando fugarse para escapar de las limitaciones impuestas por la sociedad y vivir su amor libremente. Lleno de ira y vergüenza, el hacendado juró separarlos a cualquier costo. Esa misma noche, bajo la oscuridad pesada y el silencio ominoso del cementerio, Mateo y Ana fueron capturados por los hombres del hacendado. Sin escuchar súplicas ni ruegos, los separaron brutalmente y los arrastraron hacia la hacienda del hacendado. Desde entonces, nadie volvió a ver a Mateo o a Ana con vida. La gente del pueblo murmuraba que habían sido encerrados en las mazmorras de la hacienda, condenados a una vida de sufrimiento y separación por atreverse a desafiar las reglas impuestas por los poderosos. Pero la historia no terminó ahí. Desde aquella noche, los lugareños comenzaron a escuchar lamentos y susurros inquietantes que emanaban del antiguo cementerio. En las noches de luna llena, se decía que las almas de Mateo y Ana, perdidas y atormentadas por su amor truncado y su destino cruel, regresaban al lugar donde una vez se prometieron amor eterno. Los testigos aseguraban haber visto sombras fantasmales que se deslizaban entre las tumbas, susurros que cortaban el silencio nocturno y una sensación de frío intenso que se apoderaba del aire. A medida que pasaban los años, la historia de las almas perdidas se convirtió en una advertencia para aquellos que se atrevían a desafiar las normas establecidas y los poderes que las defendían. Hasta el día de hoy, el cementerio antiguo sigue siendo un lugar de misterio y temor en el pequeño pueblo de montaña. Los lugareños cuentan historias sobre encuentros inexplicables con las almas perdidas de Mateo y Ana, recordándoles que el amor puede trascender incluso la muerte, pero también puede llevar consigo un precio demasiado alto. En las profundidades de un bosque tupido y sombrío, escondido entre las montañas escarpadas del norte de México, yacía el lago de los susurros. Este lago, de aguas cristalinas y rodeado de árboles milenarios, era conocido por una belleza sobrenatural que atraía a los aventureros y a aquellos en busca de paz y tranquilidad. Sin embargo, detrás de su serena apariencia, se tejía una historia oscura que se remontaba a generaciones atrás, cuando las tribus indígenas locales aún habitaban la región. Según las leyendas transmitidas de boca en boca, el lago de los susurros era un lugar encantado, donde los espíritus de los antiguos guardianes del lago vagaban en busca de venganza y redención. La leyenda más prominente hablaba de Xóchitl, una joven de la tribu tarahumara conocida por su belleza deslumbrante y su corazón generoso. Xóchitl estaba prometida con Huitzil, un valiente guerrero de su misma tribu, pero su amor estaba destinado a ser puesto a prueba de una manera que ninguno de los dos podría haber imaginado. Una noche oscura y tormentosa, mientras Xóchitl y Huitzil paseaban por las orillas del lago, fueron emboscados por una banda de guerreros enemigos. Huitzil luchó con fiereza para proteger a su amada, pero fue superado en número y finalmente derrotado. Xóchitl, llena de desesperación y dolor, se arrojó al lago antes de que los enemigos pudieran capturarla. Desde entonces, se dice que el espíritu de Xóchitl yace en el fondo del lago de los susurros, susurrando su lamento y buscando a su amado perdido. Aquellos que se aventuraban cerca de sus aguas en noches de luna llena podían escuchar su voz melancólica entre el murmullo de las hojas y el suave chapoteo del agua contra las rocas.
Pero Xóchitl no era la única presencia que habitaba el lago encantado. También se decía que los espíritus de los guerreros caídos en batalla acechaban las profundidades, protegiendo el lago de intrusos y vengándose de aquellos que osaban perturbar su descanso eterno. Una expedición de científicos y antropólogos decidió explorar el lago de los susurros en busca de evidencia tangible de estas leyendas. Equipados con sonares, cámaras subacuáticas y equipos de buceo, se adentraron en las aguas oscuras y frías, determinados a descubrir la verdad detrás de los relatos que habían escuchado desde su infancia. Durante la primera noche de exploración, mientras el equipo descendía lentamente hacia el fondo del lago, comenzaron a captar en sus grabadoras de sonido extraños susurros en una lengua antigua y desconocida. Las luces de sus linternas submarinas revelaron sombras inquietantes que se movían en las profundidades, siluetas fantasmales que parecían observar cada movimiento del equipo con ojos sin rostro. De repente, una figura luminosa emergió de la oscuridad, flotando hacia ellos con una gracia sobrenatural. Era Xóchitl, su cabello negro como la noche y su vestido blanco flotando alrededor de ella como un velo etéreo. Su rostro mostraba una mezcla de tristeza y anhelo mientras extendía una mano hacia ellos, buscando algo que había perdido hace siglos. El equipo de investigadores, paralizado por el miedo y el asombro, observó cómo Xóchitl los rodeaba con un aura de paz y tristeza. Algunos de ellos sentían un tirón en el corazón, como si fueran testigos de una historia de amor perdido que había perdurado más allá de la muerte. Finalmente, Xóchitl se desvaneció lentamente en la oscuridad del lago, dejando al equipo con más preguntas que respuestas. A medida que emergían a la superficie, todos compartieron una mirada de asombro y reverencia por la experiencia que habían presenciado. Desde entonces, el lago de los susurros se convirtió en un destino para aquellos que buscaban no solo la belleza natural de sus aguas, sino también el misterio y la magia que se escondía bajo su superficie tranquila. Los relatos de encuentros con Xóchitl y los guerreros ancestrales persistieron, recordándole a quienes se aventuraban allí que algunas historias nunca mueren, sino que se entrelazan con el tejido mismo de la realidad, creando un legado de temor y admiración por generaciones venideras. Cuando estaba más muchacho, vivía en una comunidad unida donde todos se conocían por sus nombres y rutinas diarias. Sin embargo, detrás de las puertas cerradas y las ventanas con cortinas corridas, se escondían secretos que transformarían ese pueblo en un escenario de terror. Todo comenzó con la llegada de una nueva familia a la casa al final de la calle. Eran reservados y rara vez se veían fuera de su hogar, tenían unos hijos, que lucían pálidos, casi nunca alzaban sus cabezas, cuando se les veía por el pueblo. Un día varios vecinos comenzaron a notar unas luces extrañas brillando desde las ventanas, en la oscuridad de la noche y sombras que se filtraban por las paredes. Comenzaron las temporadas de lluvia, y una noche en medio de una tormenta, con truenos y centellas. Un grito desgarrador rompió el silencio habitual. Los vecinos se asomaron por las ventanas, temerosos y preocupados. Algunos corrieron hacia la casa de esos vecinos, golpeando la puerta con desesperación. Pero no hubo respuesta. Solo el eco de la tormenta resonaba a lo lejos. Al día siguiente, la familia desapareció sin dejar rastro. La policía llegó al pueblo, investigando la extraña desaparición. En el interior de esa vivienda que era, un poco misteriosa, se encontraron indicios perturbadores, muebles rotos, manchas oscuras en el suelo y un diario lleno de entradas incoherentes y escalofriantes. Al pasar los días todo ese pequeño pueblo, comenzaron a tener pesadillas vívidas, viendo sombras moverse por los pasillos de sus propias casas. Las mascotas comenzaron a actuar de manera extraña, aullando en la noche y evitando ciertos lugares en el vecindario. La sensación de ser observados se volvió omnipresente. Con el tiempo, los residentes comenzaron a descubrir secretos ocultos entre ellos, historias de vidas pasadas marcadas por tragedias, viejas disputas familiares que se habían enterrado bajo una fachada de normalidad.
Y entre todo esto, persistía la sensación de que algo más oscuro y antiguo, acechaba en las sombras. Los niños del vecindario comenzaron a contar historias de un anciano misterioso que deambulaba por las calles en la noche, sus ojos brillando con una luz fantasmal. Decían que hablaba con voces que solo él podía escuchar, murmurando palabras antiguas y siniestras. Con el tiempo, las casas vacías y las propiedades abandonadas comenzaron a acumular polvo, recordatorios mudos de vidas rotas y destinos truncados. La comunidad, una vez bulliciosa y unida, se sumió en un silencio pesado, roto solo por el crujido de las ramas en el viento nocturno y los susurros de los secretos enterrados bajo tierra. Así, el vecindario que una vez fue un refugio de paz, se convirtió en un campo de historias de terror, donde los límites entre la realidad y la pesadilla se desdibujaron lentamente, dejando a los habitantes con una pregunta que resonaba en sus mentes: ¿qué oscuros secretos y presencias acechan realmente en las sombras de nuestras propias vidas? Mi nombre es Galindo Suárez y esta historia fue real, le sucedió a mi abuelo.